Yo nací prácticamente en un jardín, viví toda mi vida, toda mi infancia, vinculado estrechamente a una casa que tenía un enorme jardín. Y yo en ese jardín, como les digo, hice mi primera experiencia, planté las primeras plantas, estuve muy vinculado a lo que era el paso del tiempo en el jardín. Había, por ejemplo, una serie de árboles que eran jacarandá, que el jacarandá tiene flores, ustedes saben, azul, generalmente malva, un poco lila, y en la primavera da muchísimas flores y caen muchísimas flores en el suelo. Así que la sensación que se producía en primavera es uno de los recuerdos que tengo, y que cuando te levantabas y salías al jardín, todo el jardín estaba cubierto como si fuera de una nieve azul, lila, entero, árboles, arbustos, el suelo, todo, que luego se marchitaban y volvía a caer otra tanda de flores al día siguiente. Y empecé a estudiar pintura, y cuando tuve que elegir una carrera, entonces luego que a mí me interesaban las plantas y la pintura y las ranas, y no me gustaban ninguna de las carreras serias que se me proponían. Tenía hermanos abogados, tengo hermanos que han evolucionado, otros dentro de la diplomacia, etc. Y estudiar cualquiera de esas carreras a mí me parecía francamente aburrido. Entonces, naturalmente me incliné por algo que se parecía bastante a lo que a mí me podía interesar, que era la arquitectura, el mundo de la arquitectura y sobre todo el mundo de los estudiantes y de las materias que se estudiaban y todo eso, y de lo que se hacía, me parecía bastante atractivo, y fue así que empecé a estudiar arquitectura. Y tuve profesores, en ese sentido les tendré que agradecer toda mi vida. Uno de ellos es el profesor Iglesias Chávez, que en tercer año me abrió los ojos sobre el tema del paisajismo. En esa época se había publicado en la arquitectura de Jourduy, se había publicado un artículo de Siegfried Giedion sobre la personalidad de Roberto Burle Marx, el paisajista brasileño. Entonces este profesor Iglesias Chávez me dijo: vete a la biblioteca, coge el último número el número tanto de la arquitectura de Jourduy y léete un artículo de Giedion sobre Burle Marx. Fui y lo hice, leí el artículo y dije: yo lo que quiero es hacer esto que hace este señor. Y entonces, al ir a San Pablo y a Río de Janeiro, tuve ocasión de conocer el estudio, el taller, el vivero y el jardín experimental de Roberto Burle Marx, que en ese momento estaba trabajando con Oscar Niemeyer en dos proyectos importantes. Y estudié en Francia, y la escuela de Francia me permitió tomarme en serio una serie de conocimientos que yo no los tenía y que me vinieron muy bien, porque esta escuela de Versalles es una escuela bastante tradicional, bastante retrógrada en algunos aspectos. No ha evolucionado ahora mucho, pero en aquella época era una escuela francamente ortodoxa, estudiaba mucho todo el tema del suelo y de la tierra y de las plagas, y detalle por detalle, cómo se podaba, cómo se injertaba.
Mis años franceses fueron 8 años, que fueron muy intensos y que terminaron con que hice un stage fuera de la escuela y pasé a trabajar como profesor de la escuela en proyectos de segundo año y me contrató el Ayuntamiento de París para hacer dos trabajos, uno de ellos el Parque Floral de Vincennes, que está ahí. A lo que tengo que llegar es a una combinación de signos y lo que debería que enseñar, de lo que yo quiero enseñar, yo lo que lo enseño a la gente que está alrededor mío, es a manejarse con unos signos que tienen una cierta complejidad y que comprometen no solamente, por ejemplo, el color o la forma, sino que comprometen el perfume, comprometen la textura, comprometen el tacto, comprometen un cierto grado de motor hacia la evocación, hacia la nostalgia o hacia lo que quiere decir que el jardín lo vas armando con una serie de signos que tienen un comportamiento muy vivo, muy cambiante, y no hay duda ninguna de que esta dinámica y que este proceso cambiante de ajustes sucesivos dan una serie de pautas estéticas que no están solamente dentro del campo de la visión, sino que están dentro de un campo perceptivo mucho más complejo, mucho más amplio. No te digo el orgullo, tengo como la alegría de haber, en diálogo con amigos míos, arquitectos, haberles hecho reinventar cosas y haberles hecho poner un patio donde no pensaban colocarlo y meter más luz en un sitio donde de repente creían que era suficiente la que existía, o trabajar más con la sombra, o abrir perspectivas hacia una orientación que aparentemente no tenía demasiado interés, pero digo, no la tiene ahora, pero esto basta que toques 2 o 3 cosas y plantes esto para que esto se convierta en tal cosa. Entonces, ¿por qué me dice? Pero que sí, bueno, entonces abres una ventana hacia ahí. Desgraciadamente a mí me llama muchísimo la atención que en 3000 años de jardinería, en que el hombre ha insistido apasionadamente en hacer jardines, y en que se ha hablado siempre casi de las mismas cosas, es decir, entre Sargón y Nabucodonosor y una señora de un jardín que tiene su jardín en la banlieue de Asnières, por ejemplo, no hay demasiada diferencia entre los árboles que pone, entre la forma que trata el suelo, entre la preocupación que tiene porque esto le crece y lo otro no, que esto florece y esto no. Sin embargo, yo creo que hay algunos otros aspectos a los que estamos un poco obligados en nuestro tiempo a apuntar, y en ese sentido yo considero que tenemos una enorme responsabilidad, y es en el que el tema del diseño del entorno se ha ido comprometiendo y convirtiendo en algo cada vez más complicado y cada vez más exigente, entre otras cosas porque hay un crecimiento demográfico evidente, porque el suelo se ocupa cada vez más, porque cada vez hay menos sitio para hacer las cosas, y entonces te encuentras con una circunstancia que es muy dura y muy tremenda, en la que tienes que llevar a fondo la exigencia de una respuesta a las condicionantes naturales del medio, ¿no?